vamos a desarrollar el día de hoy el tema de electrocardiografía. ¿Cuáles son los fundamentos o las bases del registro de un electrocardiograma? Y bueno, el corazón tiene en el interior tiene todo un sistema eléctrico que es el que comanda finalmente que este músculo cardíaco se contraiga o se relaje. Recuerden que primero tiene que haber una orden eléctrica que genera una respuesta mecánica de contracción o relajación. Y esta respuesta mecánica de contracción y relajación va a generar en algunos sectores más presión y en otros sectores menos presión, lo cual permite de que se genere el desplazamiento de la sangre de más presión a menos presión. Y esos son fenómenos hemodinámicos. Y cuando la sangre se va a mover a lo largo del corazón, van a haber momentos en que se cierran las válvulas, generando fenómenos sonoros. Entonces, el ciclo cardíaco que se presentó el sábado pasado, lo que encierra son, primero, un fenómeno eléctrico. Hay una orden eléctrica que genera una respuesta mecánica. Esa respuesta mecánica va a condicionar gradientes de presión que hacen que se sucedan fenómenos hemodinámicos. La sangre se mueve y en determinado momento se cerrarán las válvulas produciendo fenómenos sonoros. Eléctrico, mecánico, hemodinámico y sonoro. Esa es la secuencia. Pues bien, vamos a ver esta actividad eléctrica que se registra a través del electrocardiograma, en donde por más máquinas sofisticadas que existan, en principio va a ser la del galvanómetro. Siempre se va a seguir manteniendo el galvanómetro, en donde lo que vamos a tener es que la aguja de estos equipos se mueven en un campo magnético, bajo determinados principios. Para que la aguja se pueda mover hacia arriba o hacia abajo, yo tengo que generar una diferencia de cargas eléctricas. Cuando hay diferencia de cargas eléctricas, la aguja se mueve hacia arriba o hacia abajo sobre un papel que ustedes ven ahí es un papel milimetrado que avanza constantemente en todos los equipos a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Ese es el estándar. Entonces el papel siempre se va a estar moviendo y es un papel milimetrado porque antiguamente había que ir contando cada milímetro para poder hacer la lectura del electro. Ahora las máquinas lo pueden hacer, pero se sigue utilizando el papel milimetrado por esa razón. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que si bien las máquinas ayudan, no son exactas, cometen una serie de errores. Por eso es importante de que el médico pueda leer el electrocardiograma. Entonces, cuando hay una diferencia de cargas, la aguja se va a mover o bien hacia arriba o hacia abajo, eso lo vamos a ver después, pero la aguja se mueve siempre y cuando haya diferencia de voltajes o diferencia de cargas sobre este papel milimetrado, y lo que va a generar son ondas. Ondas hacia arriba, de fricciones positivas, o hacia abajo, de fricciones negativas. Pues bien, yo ya les presenté en la clase anterior esta imagen, que lo que trata de representar, ¿qué cosa es? En el caso del cardiomiocito, que hay una diferencia de cargas. Si ustedes suman todas las cargas en el extracelular, resulta que yo voy a tener 90 milivoltios más que adentro. Pero también lo puedo decir al revés. En el interior yo tengo 90 milivoltios menos que afuera. Eso es lo que representa esa imagen de una célula en reposo polarizada. No indica que los aniones o cationes están distribuidos en uno u otro sitio, no. Lo que se refiere es que la suma de todas las cargas resulta que afuera hay más cargas que adentro. ¿Cuánto más? En el caso del cardiomiocito, 90 milivoltios. Y el responsable de esa diferencia de cargas, ¿quién era? La membrana celular, que no permite el libre pasaje de los iones. Los iones no se mueven como ellos quieren. Pero la membrana sí puede abrir el canal del sodio, la puede cerrar, puede abrir el canal del potasio o del calcio y lo puede cerrar. La membrana es lo que maneja eso.
Entonces, lo que va a suceder en el caso del músculo cardíaco es que estos fenómenos que genera el potencial de transmembrana puede generar cambios de voltaje y eso se registra en estos electrocardiogramas. Entonces vean ustedes, en el lado de acá, vamos a tener el papel milimetrado, en esta zona, el papel milimetrado, que avanza a una velocidad que ya dijimos de 25 milímetros por segundo. Voy a tener mi galvanómetro, acá está la aguja del galvanómetro, que solo se mueve si es que hay diferencia de voltajes entre sus electrodos exploradores. Voy a tener un electrodo en este punto A y el otro electrodo explorador en el punto B. ¿Estamos? Yo he puesto los dos electrodos en el extracelular. ¿Hay diferencia de voltajes entre el punto A y el punto B? ¿Ah? No, pues porque en cualquier sitio del extracelular voy a tener ¿cuánto? 90 más. Lo puedo tener en el punto A, en el punto B, en cualquier parte del extracelular, yo voy a tener 90 milivoltios más. Entonces, ¿habrá diferencia de cargas cuando mi electrodo explorador está en el punto A del extracelular o en el punto B del extracelular? No, no hay diferencia de cargas. Y si no hay diferencia de cargas, ¿qué va a pasar con la aguja? ¿Se mueve o no se mueve? No se va a mover. Y si no se mueve, lo que va a graficar es una recta. Va a graficar una recta porque no hay diferencia de voltajes entre sus electrodos exploradores. Ahora lo que voy a hacer es poner los dos electrodos exploradores en el interior de la célula. Ahí voy a colocar el electrodo A y el electrodo B. Pues bien, en ese momento que yo estoy poniendo los electrodos en el interior entre A y B, ¿hay diferencia de voltajes? ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? No hay, pues. Y si no hay, ¿qué va a pasar con la aguja? La aguja no se va a mover. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que nuevamente se grafica una recta. Pero ¿qué pasa si ahora yo coloco un electrodo explorador A en el extracelular y el otro, el B, en el intracelular? Ahora sí hay una diferencia de voltajes entre A y B. Y si hay diferencia de voltajes, la aguja se va a empezar a mover. Y si se empieza a mover, lo que va a empezar a describir son ondas. Ondas del electrocardiograma. Entonces, las ondas del electrocardiograma es siempre y cuando exista una diferencia de cargas entre mis electrodos exploradores, entre lo que yo estoy evaluando. Si yo genero una diferencia de cargas, la aguja se va a empezar a mover. Si no hay diferencia de cargas, la aguja no se va a mover. ¿Estamos? En eso se basa todo el principio del electrocardiograma. Las ondas que se van a graficar sobre el papel milimetrado van a ser siempre y cuando exista una diferencia de voltajes en un sector que estoy yo investigando. Y esa diferencia de cargas, pues, es responsable el potencial de transmembrana. Es la membrana celular la que está generando esta situación. Entonces, una célula en reposo se representa de esta manera, una célula polarizada se representa de esta manera. Pues bien, en el interior ya hemos dicho que la célula tiene 90 milivoltios menos que afuera, por eso el signo menos. Esta diferencia de cargas es producto de que los canales de sodio, por ejemplo, o los de potasio no permanecen abiertos. La membrana celular cierra los canales y bajo ciertas circunstancias permite que se abra el canal del sodio cuando se produce la despolarización. Y más bien lo cierra al terminar la despolarización y para la repolarización abre los canales de potasio. Entonces, eso es lo que hace la membrana celular, abrir estos canales siempre y cuando llegue la orden de la despolarización o la repolarización. Entonces, esto les presentaba el otro día, de que el sodio debería ingresar, pero siempre y cuando el canal
de sodio esté abierto, pero la membrana no lo abre, salvo que decida de que se produzca la despolarización y se van a abrir los canales de sodio y el sodio pasa de mucho sodio a poco sodio. Cuando termina la despolarización se cierran los canales de sodio y ahora lo que va a suceder es que en la repolarización la membrana abre los canales de potasio y el potasio pasa de una alta concentración en el intracelular de 150 contra 5 que está en el extracelular. Rápidamente el potasio empieza a salir siempre y cuando los canales de potasio sean abiertos. Y eso hace la membrana celular en la repolarización. Entonces vean ustedes pues que la membrana celular va a ser la responsable que sucedan estas gradientes de corriente. Pues bien, empecemos a ver cómo es que se va a generar estas ondas. Vamos a tener mi electrodo explorador, ahora va a estar en A. Este es mi electrodo explorador. Todo lo voy a tomar, cuando ustedes registran un electrocardiograma, lo que están haciendo es evaluar el extracelular. No están evaluando el intracelular. Eso se hace en un gabinete experimental. Pero cuando tomamos un electrocardiograma, pues lo que vamos a tener es que yo estoy evaluando el extracelular. Eso es lo que yo voy a evaluar. Con mi electrodo explorador A, voy a ver qué pasa en el extracelular. Yo no puedo ver el intracelular, porque eso tendría que poner los electrodos en el interior, y eso no sucede. Acá yo voy a tener mi papel milimetrado, y vamos a ver qué sucede con la célula cardíaca. La célula cardíaca, cuando se da la orden que se active, se va a producir lo que se llama, pues, la despolarización. Mientras la célula no se despolarice, esta célula que se encuentra inicialmente en reposo, la célula está en este momento en reposo, todavía no se ha dado la orden de despolarización, pues yo voy a ver en mi electrodo A qué está sucediendo en el extracelular. Y acá yo tengo 90 más, 90 más, 90. En cualquier sitio del extracelular voy a tener 90 milivoltios más que el interior. Por lo tanto, no hay diferencia de cargas. No hay diferencia de cargas. Y si no hay diferencia de cargas, la aguja del galvanómetro no se va a mover y lo que vamos a graficar en una célula en reposo es una recta, porque no hay diferencia de cargas. Muy bien, esta célula en reposo empieza a funcionar, llega la orden de la despolarización. Entonces, ¿en qué consiste la despolarización? Se van a abrir los canales de sodio y entonces, cuando se abren los canales de sodio, el sodio que está en el extracelular empieza a ingresar al intracelular. Le empiezo a dar cargas que voy perdiendo en el extracelular. Yo acá estoy perdiendo cargas que se van ingresando al interior del cardiomiocito. Pero recuerden que yo no estoy mirando el interior de la célula. Yo con mi electrodo explorador en A, lo que estoy mirando es el extracelular. ¿Y qué he generado como producto de la despolarización, del inicio de la despolarización? Lo que he generado es que se abran los canales de sodio y el extracelular empieza a perder cargas que gana el intracelular. Pero en este momento, si ustedes ven este campo, en este sector de la célula, en el extracelular, recuerden que siempre miramos el extracelular, yo estoy generando ¿qué cosa? Una diferencia de cargas. Y entonces cuando hay una diferencia de cargas, por convención, eso se grafica a través de un vector. Un vector que también por convención está establecido de que donde está el signo más es donde va la cabeza del vector y en donde está el signo menos es donde está la cola del vector. Entonces vean ustedes que producto de esta despolarización en este nivel se está produciendo una diferencia de cargas y eso va a hacer que la aguja del galvanómetro se mueva o hacia arriba o hacia abajo, pero se va a mover porque hay una diferencia de cargas
que se ha generado acá. Y esa diferencia de carga se grafica con un vector. Vector que tiene que ir donde está el signo más va la cabeza. Y donde está el signo menos va la cola. Entonces ese vector tiene una dirección. Si esta dirección se dirige hacia mi electrodo explorador, lo que se ha establecido es que la aguja se va a mover hacia arriba. Así está establecido. La aguja se va a mover hacia arriba. Entonces lo que vamos a ver en nuestro electrocardiograma es una deflexión positiva. Entonces, las ondas del electrocardiograma aparecen cuando hay diferencia de cargas. Y cuando hay diferencia de cargas, eso se representa a través de un vector, cabeza positiva con la negativa. Si ese vector se dirige hacia mi electrodo explorador A, la deflexión va a ser hacia arriba. La aguja se va a mover hacia arriba, eso es por convención. Entonces, poco a poco, la célula cardíaca empieza a despolarizarse y continúa despolarizándose conforme el sodio va entrando a la célula. Y en el extracelular, ¿qué está sucediendo? Estoy perdiendo cargas que lo gana el intracelular, pero yo no veo el intra. Yo lo que estoy viendo es el extra. Y entonces, en este sector, ¿qué he generado? Una diferencia de voltajes, una diferencia de cargas que se tienen que representar con un vector, cabeza positiva, cola negativa. Y entonces, como ese vector se está dirigiendo a A, hacia mi electrodo explorador, eso va a generar una deflexión positiva. La aguja se va a mover hacia arriba. Entonces la célula va a continuar despolarizándose, el sodio va a seguir ingresando al interior y en el extracelular se van a generar diferencias de cargas o de voltajes que se tienen que representar a través de un vector, cabeza positiva, cola negativa. Y como ese vector, si se dirige hacia mi electrodo explorador A, lo que va a generar es que la aguja se siga moviendo hacia arriba. Y así es como se produce la despolarización. Se abren los canales de sodio, el sodio empieza a ingresar a la célula, y cuando ya terminó de ingresar todo el sodio que debería ingresar, resulta que ahora yo en el intracelular voy a tener el signo más. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? 25 más. Recuérdense que la célula pasa de menos 90 hasta más 25. Entonces, en este momento que termina la despolarización, lo que vamos a tener es que el interior de la célula tiene 25 milivoltios más. ¿Más que quién? Que el extracelular, que ahora más bien tiene el signo menos. ¿Por qué? Porque el extracelular ahora resulta que tiene menos cargas que el intracelular. ¿Cuánto menos? ¿Ah? ¿Cuánto menos? ¿Cuánto más tiene el interior? 25 más. El extracelular debe tener 25 menos. Es lo mismo. Es lo mismo. En el intra tengo más cargas. ¿Cuánto más? 25. Entonces, ¿25 más de quién? Que el extra. Entonces el extracelular resulta que tiene menos. ¿Cuánto menos? 25 menos. Entonces vean que en este momento, todo el extracelular, en cualquier sitio, yo voy a tener 25 menos, 25 menos, 25 menos. Es decir, ya no hay diferencia de cargas. Y si no hay diferencia de cargas, pues ya no va a haber vector. Y si no hay diferencia de cargas, la aguja ya no se va a mover. Y entonces, terminada la despolarización, la aguja lo que va a graficar es una recta. ¿Por qué? Porque ya no hay diferencia de cargas en el extracelular. Así es como se produce la despolarización. Así es como se produce la despolarización y va a generar una deflexión positiva, que se grafica en el electrocardiograma. Muy bien. Termina la
despolarización, ya ingresó todo el sodio. Ahora, ¿qué es lo que viene? Después de la despolarización, ¿quién sigue? La repolarización. Y en la repolarización, ¿qué va a suceder? Se van a abrir los canales de potasio. Entonces, cuando se inicia la repolarización, el cardiomiocito abre sus canales de potasio y el potasio, de 150 que hay en el intra y solo 5 afuera, rápidamente el potasio empieza a salir. Por ese sector empieza a salir el potasio. Pero ¿qué va sucediendo a la célula? La célula empieza a perder cargas. Empiezo a perder cargas. ¿Cargas que lo gana quién? El extracelular. Entonces acá yo tengo que poner el signo más y acá tengo que poner el signo menos. Producto de esta repolarización, recuerden que yo cuando tomo un electrocardiograma, yo estoy mirando el extracelular, nada más. Y entonces, producto de esta repolarización, ¿qué estoy generando en el extracelular? Una diferencia de voltajes, una diferencia de cargas. Pues bien, una diferencia de cargas, una diferencia de voltaje, va a hacer que la aguja del galvanómetro se mueva. Pues bien, esta diferencia de cargas se representa a través de ¿qué cosa? De un vector. Y el vector lleva la cabeza donde está el signo más y la cola donde está el signo menos. Entonces, el vector de la repolarización tiene una dirección. Cabeza positiva, donde está el signo más, y cola negativa. En este caso, ese vector tiene una dirección que se aleja de A. Se aleja de mi electrodo explorador. Si se aleja de mi electrodo explorador, la aguja del galvanómetro se va a mover, pero ahora se va a mover hacia abajo. Empieza a moverse hacia abajo. ¿Estamos? Cuando el vector se aleja de mi electrodo explorador, la aguja del galvanómetro se va a mover, pero ahora hacia abajo. Entonces, poco a poco la célula se va a empezar a repolarizar. Poco a poco, el potasio va saliendo de la célula, llevándole cargas al extracelular. Y entonces el extracelular empieza a tener el signo más, mientras que el interior empieza a tener el signo menos. Pero recuerden que yo no miro el intracelular, veo el extra, y en el extracelular se está generando en este sector una diferencia de cargas o de voltajes. Esa diferencia de cargas hace que la aguja se mueva, o hacia arriba o hacia abajo, no lo sé. Va a depender del vector. Y el vector siempre tiene que ir la cabeza donde está el signo más y la cola donde está el signo menos. Entonces vamos a tener que el vector se aleja de mi electrodo explorador A. Si se aleja, la aguja se va a mover hacia abajo. Deflexión negativa. Entonces la aguja se va a mover siempre y cuando haya diferencia de voltajes o de cargas. Dependiendo de la dirección de ese vector, de esa diferencia de cargas, si ese vector se dirige a mi electrodo explorador, deflexión positiva. O si se aleja, la aguja se va a mover en sentido contrario, deflexión negativa. Y así pues poco a poco la célula se empieza a repolarizar, generando en el extracelular una gradiente de voltaje, y eso se representa a través de un vector, cabeza positiva, cola negativa. Y como es un vector que se aleja de mi electrodo explorador A, lo que va a graficarse en el electrocardiograma es una deflexión negativa. Llegará un momento en que la célula termina de repolarizarse. Nuevamente la célula vuelve a tener ¿cuánto de voltaje? 90 menos, por eso va el signo menos. Y en el extracelular, yo voy a ver que acá, en cualquier sitio del extracelular, terminada la repolarización, es decir, ya los canales de potasio se han cerrado, entonces lo que va a suceder es que ya no voy a tener
diferencia de voltajes o de cargas, porque ya pues ustedes pueden ver acá en cualquier sitio, resulta que yo voy a tener 90 milivoltios más que el interior. Y entonces cuando ya no hay vector, cuando ya no hay diferencia de cargas, la aguja del galvanómetro ya no se va a mover y lo que va a graficar es una recta. Grafica una recta. En eso se basa el principio del electrocardiograma. Cuando hay diferencia de cargas entre mis electrodos exploradores, la aguja se mueve o hacia arriba o hacia abajo. Si no hay diferencia de cargas, la aguja no se mueve. ¿Por qué la aguja se mueve hacia arriba o hacia abajo? Porque se ha establecido que si el vector que se está generando por esta diferencia de cargas se dirige a mi electrodo explorador, deflexión positiva. Y si se aleja, deflexión negativa. Eso es lo que vamos a tener. Entonces vean ustedes que el sistema eléctrico del corazón se inicia a nivel del nodo sinusal, avanza a través de las aurículas y la única manera de ingresar el estímulo eléctrico hacia el ventrículo es pasando a través del nodo aurículo-ventricular. Entonces ese nodo aurículo-ventricular que está justo en esa posición, en medio de los 4 aparatos valvulares, permite que la conducción eléctrica avance hacia los ventrículos. Eso es lo que vamos a tener. Poco a poco ellos van a avanzar hacia los ventrículos. Entonces, el nodo sinusal, que es el marcapasos fisiológico, es el que da la orden para que la aurícula se despolarice o se repolarice. Ya saben qué es despolarización y qué es repolarización. Esa orden va a avanzar a través de las aurículas, pero cuando trata de llegar a los ventrículos directamente no puede, porque están los aparatos valvulares. Entonces la única forma de poder ingresar al ventrículo es a través del nodo aurículo-ventricular. Y una vez que pase ese nodo aurículo-ventricular, rápidamente el ventrículo se empieza a activar a través de las de His, rama derecha, rama izquierda y toda la red de Purkinje. Toda la red de Purkinje. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener. Y recuerden que la velocidad en la aurícula, si bien es rápido, 1 metro por segundo, en el ventrículo la velocidad todavía es 5 veces más. Y por eso es que las ondas que genera la aurícula tienen la forma de un domo, la onda P. Mientras que el ventrículo, como tan rápido es la despolarización, lo que genera son espigas. Ondas que tienen forma de espiga porque la velocidad es muy rápida. Eso vamos a ver un poquito más adelante. Pues bien, entonces vean ustedes que en el nodo sinusal se inicia, el nodo sinusal es el marcapaso fisiológico, él puede generar sus propias órdenes eléctricas. Ese nodo sinusal activa o despolariza la aurícula y la aurícula poco a poco va a avanzar su despolarización generando lo que se llama la onda P. Esta primera onda en forma de domo es la onda P. ¿Qué representa esa onda P? La despolarización de la aurícula. Muy bien, tenemos ya la onda P, que es la despolarización de la aurícula. Ahora el estímulo eléctrico tiene que avanzar a través del nodo aurículo-ventricular. Por allí se va a conducir, solamente se conduce. El nodo AB lo que hace es conducir. Y entonces lo que vamos a tener es que después de la onda P, el estímulo se conduce a través de un segmento que se llama el segmento PR. El segmento PR es el tiempo que demora en pasar a través del nodo aurículo-ventricular. Y de esa forma ya el estímulo llegó al ventrículo. Y el ventrículo rápidamente se va a empezar a activar, generando estas ondas en forma de espigas, porque la velocidad es muy rápida, el llamado complejo QRS. El QRS. Y después viene la orden de la repolarización que genera la llamada onda T. Pues bien, entonces lo que vamos a tener en el electrocardiograma,
que la onda P es la despolarización de la aurícula. La onda P es la despolarización de la aurícula. Que como tiene una velocidad de 1 metro por segundo, que es rápido, pero no tan rápido como el ventrículo, lo que va graficando es una onda, una deflexión en forma de domo, porque no es tan rápido. Esa es la onda. Entonces la activación de las aurículas, tanto la derecha como la izquierda, va a generar esta onda. Muy bien, las aurículas ya se despolarizaron, ahora el estímulo tiene que avanzar hacia el ventrículo y la única manera fisiológica de poder avanzar hacia el ventrículo es pasar a través del nodo aurículo-ventricular. El nodo aurículo-ventricular permite que la orden pase de la aurícula hacia los ventrículos. Pues bien, ese tiempo que demore en pasar a través del nodo AB va a ser lo que se conoce como el segmento PR. El segmento PR. El segmento PR. El segmento PR es el tiempo que demora en pasar a través del nodo aurículo-ventricular. Pues bien, ese segmento PR, pues tiene un tiempo de duración de 0,12 de segundo, o 12 centésimas de segundo, a 20 centésimas de segundo. Ese es el tiempo que demora en pasar a través del nodo aurículo-ventricular. Y después que el estímulo ha pasado el nodo aurículo-ventricular, ahora el ventrículo se va a empezar a activar. El ventrículo se va a empezar a activar. Y como la velocidad es muy rápida, hasta 5 metros por segundo, acá lo que va a generar es que se dibujen estas imágenes en forma de espiga. Porque es tan rápido que se pasa, que lo que se va a graficar no es como la onda P, un domo, sino espigas. El complejo QRS. El complejo QRS tiene 3 ondas. La primera, que viene a ser acá la tenemos, la onda Q, que es generalmente una deflexión negativa. Después vamos a tener la onda R, que es una deflexión positiva, y nuevamente una onda negativa, que es la onda S. Entonces vamos a tener el complejo QRS, que producto de la velocidad tan rápida que avanza, lo que se grafica son espigas, o hacia arriba o hacia abajo. Entonces ven ustedes que ya tenemos el complejo QRS, que representa ¿qué cosa? La activación del ventrículo. El ventrículo se activa a través de 3 vectores. Por eso es que el complejo QRS tiene la onda Q, la onda R y la onda S. Cada uno de ellos representa un vector de despolarización. Entonces, el ventrículo tiene 3 vectores que activan precisamente este ventrículo. El primero, que viene a representarse a través de la onda Q, es lo que se denomina el vector septal. El septum, el tabique interventricular, es el primer sector del ventrículo que se activa. Después tenemos la onda R, que representa el segundo vector, que se llama de paredes libres. Tanto las paredes del ventrículo derecho como del izquierdo se tienden a activar generando la onda R, y eso es lo que se llama el vector de paredes libres. Entonces, el ventrículo se activa primero en la zona del septum y de ahí abarca ambos ventrículos, el derecho y el izquierdo. Y la parte final en activarse en el ventrículo es la parte alta del ventrículo izquierdo, que está en relación con la válvula mitral. Pues bien, esa última parte en activarse en el ventrículo se representa a través de esta onda, la onda S. La onda S es el tercer vector, que se denomina el vector basal, el de la base, donde está la válvula
mitral, es la base, la parte de arriba. Entonces vamos a tener 3 vectores en la activación del ventrículo. El primero es el vector basal, después tenemos el de paredes libres y finalmente vamos a tener el vector basal, QRS. QRS. Y bueno, después de que el ventrículo se ha activado, viene la orden de que el ventrículo descanse, y esa orden lo da la onda T. La onda T es la orden de repolarización del ventrículo. Repolarización del ventrículo. Entonces vean ustedes que esas son las ondas que vamos a tener en el electrocardiograma. La onda P, el segmento PR, el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Eso es lo que vamos a tener en un electrocardiograma. Pues bien, ahí vamos a tener al nodo sinusal. Acá está el nodo sinusal. Acá vamos a tener el corazón. Las aurículas se van a activar y acá está justo el nodo AB que sirve para captar el estímulo eléctrico que se inicia en el nodo sinusal y lo lleva a través del haz de His, rama derecha, rama izquierda, que termina arborizándose en lo que se llama la red de Purkinje. Este haz de His, ¿no?, es como si fuera un tronco. Ese tronco tiene 2 ramas, la rama derecha y la rama izquierda. Y cada rama termina llevando a fibras más pequeñas que se llama la red de Purkinje, que es el que hace contacto con el músculo cardíaco y hace que este músculo funcione. Entonces tenemos haz de His, rama derecha, rama izquierda y la red de Purkinje. Esa red son las últimas fibras que van a entrar en contacto con el cardiomiocito y van a hacer que este cardiomiocito funcione. Entonces, ese tipo de estructura está dado por las fibras de Purkinje, la red, la malla de Purkinje. Entonces, vean ustedes que cuando uno toma un electrocardiograma, ya lo dijimos, lo que vamos a ver es el extracelular. ¿Y cómo está la célula en reposo? Si yo voy a ver cómo está toda la aurícula derecha y la izquierda en reposo, yo voy a tener una aurícula que se va a caracterizar porque en el extracelular toda la aurícula va a tener el signo más. Siempre va a tener el signo más. Porque a nivel de la aurícula en reposo, ¿así?, pues en el extracelular yo voy a tener 90 milivoltios más que adentro. Y yo lo que estoy mirando es el extracelular, no el intra, porque eso se hace en un gabinete experimental. Cuando tomamos un electro es una cuestión rápida. ¿Qué evaluamos? El extracelular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar cuando se toma el electrocardiograma en relación a las aurículas? Que la actividad eléctrica de la aurícula va a estar representado siempre por el signo más. Va a estar representado por el signo más. Muy bien. Cuando se tome el electrocardiograma, nosotros colocamos 4 electrodos. Uno es el que va a la pierna derecha, que es un electrodo que lleva toda la interferencia para que el electrocardiograma salga normal. Todo lo que es pierna derecha es sencillamente eliminar las cargas que pueden alterar el electrocardiograma. Entonces nos quedamos con 3 electrodos, brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda. Y en esos 3 puntos determinan lo que se llama el triángulo de Einthoven. Ahí tienen el triángulo. Acá vamos a tener la derivada 1, la derivada 2 y finalmente la derivada 3. Formando lo que se llama el triángulo de Einthoven. El triángulo de Einthoven. Entonces, el triángulo de Einthoven, recuerden, toma en consideración la pierna izquierda. La pierna derecha es interferencia, o sea, sirve para eliminar interferencia. Pero no cambia en nada si yo por algún motivo me equivoco y coloco los electrodos de las piernas al revés. Pues lo que va a suceder es que el triángulo va a cambiar un poquito su ángulo, pero no significa nada.
Me puedo equivocar al colocar los electrodos en las piernas y no pasa nada evidente. Sí, lo más probable es que el electrocardiograma no va a cambiar en forma significativa. Muy diferente si cambio los electrodos del brazo. Si yo cambio los electrodos de los brazos, ahí sí el electro me sale totalmente cambiado y no me sirve de nada. Entonces, en las piernas sí se puede uno. No es lo recomendable, pero si uno se equivoca, no me va a pasar absolutamente nada. El ángulo va a variar, pero muy poco en realidad. Entonces ahí tenemos la derivada 1, la derivada 2 y la derivada 3. En la explicación que les voy a hacer, yo voy a trabajar todo en derivada 1. Todo lo voy a llevar a derivada 1. Recuerden que el corazón tiene 12 derivadas. Yo solamente voy a hacer la 1, ustedes lo harán ya en casa. Las otras para que practiquen, porque esto no es nada difícil. Esto es una cuestión bastante práctica. Pues bien, en nuestro triángulo de Itobe, el vector que nosotros tenemos resultante de la actividad del corazón es un vector que viene de la parte de arriba hacia la parte de abajo y de la derecha a la izquierda. Eso es lo que vamos a tener. Vamos a tener un vector que va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Eso es lo que vamos a tener cuando el ventrículo empieza a despolarizar, ¿no? ¿El delegado venía o no? Sí. ¿Puntero? No existe. Ya, más no se puede ver. Ya, entonces seguimos, ¿no? Yo lo que voy a hacer es mis vectores del electrocardiograma, yo lo voy a proyectar ¿a dónde? Bueno, yo voy a trabajar en derivada 1. Si yo trabajo en derivada 2, 3, yo lo que voy a hacer es proyectar mi vector sobre cada derivada. Yo solamente voy a trabajar en derivada 1. Hay 12 derivadas que ven al corazón. 12 sitios diferentes para ver el corazón. O sea, alguien puede decir, como si fuera cualquier tipo de objeto, que yo estoy viendo la parte de adelante del objeto, pero no sé cómo es la parte de atrás. Para poder saber eso, yo le tengo que dar la vuelta a todo el objeto. Por eso es que el corazón se evalúa desde 12 sitios diferentes para tener una idea global del corazón. Si solamente veo un punto, voy a tener una información inexacta, porque es como si viera un objeto solamente desde un punto de vista. Entonces, la utilización de las 12 derivadas nos da una idea de cómo está el corazón. Pues bien, yo solamente voy a trabajar con derivada 1, no voy a trabajar con las otras derivadas. Ustedes hagan las otras derivadas como un ejercicio práctico. Entonces, ahí yo lo que voy a tener es que cuando proyecto, acá está mi vector, lo proyecto sobre derivada 1, ahí está este vector. Esa es la proyección sobre derivada 1. Yo lo que tengo que hacer es proyectar mis ondas, mis vectores sobre un determinado punto. Yo voy a trabajar todo en derivada 1. ¿Estamos? Entonces nuevamente acá yo tengo el nodo sinusal, el nodo AB. ¿Y cómo está estas aurículas en reposo? Pues en reposo yo voy a tener a que las aurículas, todas las aurículas, van a estar con el signo más, porque están en reposo. Muy bien, eso que está sucediendo, yo lo voy a evaluar a través de mi electrocardiograma, pero solamente utilizando la derivada 1. ¿Qué dice la derivada 1? La derivada 1 es este sector del triángulo de Itobe. Y esta derivada 1 dice lo siguiente. Si el vector se dirige al brazo izquierdo, recuerden que este es el triángulo de Itobe, esto es brazo izquierdo, brazo derecho y pierna izquierda. Si el vector se dirige hacia mi brazo izquierdo, la deflexión va a ser positiva, hacia arriba. Y si mi vector se dirige hacia mi brazo derecho,
la aguja se va a mover hacia abajo. Eso está establecido. Hacia el brazo izquierdo, deflexión positiva. Hacia el brazo derecho, deflexión negativa. Entonces yo tengo que llevar mis vectores en el triángulo de Itobe y lo voy a proyectar sobre derivada 1. Eso es lo que voy a hacer. Lo voy a proyectar sobre derivada 1. Pues bien, en este primer momento, las aurículas tienen en cualquier sector el signo más. ¿Habrá diferencia de cargas? No. Y si no hay diferencia de cargas, la aguja no se mueve. ¿Y qué es lo que va a graficar? Una recta. Lo que se va a graficar en el electrocardiograma, como se muestra acá, es una recta. ¿Por qué? Porque toda la aurícula va a tener el signo más en cualquier sitio. Muy bien, va a empezar la despolarización. El nodo sinusal ordena a la aurícula que se despolarice. Pues bien, ¿qué parte de la aurícula se empieza a despolarizar? Lo que está más cerca al nodo sinusal. Entonces, este primer sector que está muy cerca al nodo sinusal, se van a abrir los canales de sodio y el sodio va a empezar a ingresar a la célula. Pero el extracelular, que es lo que yo estoy viendo, más bien se está quedando con menos cargas. Entonces vean ustedes que lo que está más cerca del nodo sinusal, producto de que se han abierto los canales de sodio, el sodio está entrando a la célula, pero yo no estoy viendo eso, yo lo que estoy viendo es el extracelular. ¿Y qué está pasando al extracelular? Se le están yendo cargas. Y entonces yo voy a empezar a tener que poner el signo menos, porque en ese sector el sodio ha empezado a escaparse del extracelular hacia el intracelular. Entonces vean ustedes que a ese nivel voy a tener el signo menos. El resto de la aurícula, ¿qué signo debe tener? ¿Ah? Va a tener el signo más. Entonces, si el resto de la aurícula tiene el signo más y lo que está más cercano al nodo sinusal tiene el signo menos, ¿qué he generado ahí? Una diferencia de cargas, una diferencia de voltajes. Y eso va a hacer que la aguja del galvanómetro se mueva y empiece a graficar ondas. ¿Estamos? Pues bien, esa diferencia de cargas se representa a través de ¿qué cosa? A través de un vector. Pero el vector tiene que ir la cabeza donde está el signo más y la cola donde está el signo menos. Entonces vean ustedes que la despolarización de la aurícula genera ese vector. Es un vector que tiene la cabeza donde está el signo más y la cola donde está el signo menos. Entonces ese vector tiene una dirección. ¿Qué dirección toma? De arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. ¿Estamos? Entonces, ese primer vector de la despolarización de la aurícula se va a representar a través de un vector que va de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Pues bien, eso lo voy a proyectar en mi triángulo de Itobe. En mi triángulo de Itobe voy a poner un vector que va de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Y ese vector lo voy a proyectar ¿sobre qué derivada? Sobre derivada 1. Lo voy a proyectar. Ahí está. La proyección de ese primer vector de la despolarización auricular es un vector que se está dirigiendo ¿hacia qué brazo? Hacia el brazo izquierdo. Y si se va hacia el brazo izquierdo, la aguja se va a tener que mover hacia arriba, deflexión positiva. Deflexión positiva. Entonces, poco a poco, lo que vamos a ver es que vamos a ir graficando una deflexión positiva, la onda T.
la onda P. Eso es lo que vamos a tener. Entonces, poco a poco toda la aurícula se empieza a despolarizar. Lo que no se despolariza todavía tiene el signo más. Lo que ya se despolarizó va a tener el signo menos. Esa diferencia de cargas se representa a través de un vector, cabeza positiva con la negativa. Y ese vector tiene una dirección de arriba a abajo, de derecha a izquierda, que lo voy a proyectar en mi triángulo de Itobe, en mi derivada 1, que es lo que yo estoy haciendo todo el estudio, y ahí voy a tener el vector. Un vector que va de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Muy bien, ese vector lo tengo que proyectar ¿en qué derivada? En derivada 1. Y en derivada 1 va a tener una dirección hacia el brazo izquierdo, que por convención dice que va a dar una deflexión positiva. La aguja se va a mover hacia arriba, generando la onda P. Generando la onda. ¿Estamos? Muy bien, ya la aurícula se ha despolarizado y ahora el estímulo va a pasar a través del nodo AB. El nodo AB lo conduce nada más, no despolariza nada, lo conduce. Por lo tanto, no hay diferencia de carga ni de voltaje, y por ello, después de la onda P, vamos a tener un segmento de recta que se denomina el segmento PR. El segmento PR es el tiempo que demora en pasar a través del nodo AB. ¿Estamos? El nodo AB. Entonces, de esa manera ya el estímulo pasó el nodo AB y ahora rápidamente los ventrículos se van a activar. Pero los ventrículos, cuando se activan, hemos dicho que tiene 3 vectores. Cuando el ventrículo se activa, se generan 3 vectores. La primera porción que se arboriza esta red de Purkinje, la primera porción de la red de Purkinje que toca el músculo para que el músculo se contraiga, está a nivel del tabique interventricular, a través del septum. En el lado izquierdo del septum se empieza a activar hacia el lado derecho. ¿Por qué sucede eso? Porque la red de Purkinje en ese sector se arboriza rápido y toca el músculo y el músculo se contrae. Entonces la orden viene del septum, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Ese es el primer vector de despolarización de ventrículo, es el vector septal, que tiene una dirección de arriba a abajo, pero de izquierda a derecha, que en mi triángulo de Itobe yo lo voy a proyectar ¿en qué derivada? En derivada 1. Y en derivada 1 ese vector se está dirigiendo ¿a qué brazo? Derecho. Y si se va al brazo derecho, la aguja se va a mover ahora hacia abajo. Entonces, después del segmento PR, se va a graficar una deflexión negativa que es la onda Q. La onda Q. ¿Qué es la onda Q? El primer vector de despolarización ventricular, el vector septal. Muy bien, el septum es el que empieza a despolarizarse y ahora los dos ventrículos, rápidamente la red de Purkinje, rápidamente activa los dos ventrículos, tanto el ventrículo derecho como el izquierdo. Pero recuerden que el ventrículo izquierdo es más grueso que el derecho, eso es fisiológico. Entonces, el vector siempre va a estar jalado al ventrículo más grueso, es decir, al lado izquierdo. Entonces vamos a tener un vector que se llama de paredes libres, es el segundo vector, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, el de paredes libres. Pero es un vector que va de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Entonces ese segundo vector, el segundo vector de paredes libres, lo voy a proyectar en mi triángulo de Itobe. Ahí está el triángulo de Itobe. Y voy a proyectar ese vector sobre derivada 1. Ahí lo estoy proyectando. Y ahora ese vector
se está dirigiendo al brazo izquierdo. Por lo tanto, la aguja se va a mover ¿hacia dónde? Hacia arriba. Grande, porque es un vector grande, más que el septal que es chiquito. Este es un vector grande que se dirige al brazo izquierdo y por lo tanto, eso va a graficar una deflexión positiva que es la onda R. La onda R es el segundo vector de los ventrículos, el de paredes libres. Y si bien el ventrículo se está activando de esa manera, primero el septum, después las paredes libres, la última porción en activarse, es la parte que está justo debajo de la válvula mitral. Esa es la última parte en activarse. Entonces vamos a tener un vector que va de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, ¿no? De abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Eso lo voy a proyectar en mi triángulo de Einthoven. Entonces voy a poner mi triángulo de Einthoven y voy a proyectarlo en derivada 1, porque ahí es donde yo estoy trabajando. Y cuando lo proyecto en derivada 1, ese vector se va a ir hacia el brazo derecho. Y brazo derecho significa una deflexión ¿de qué tipo? Negativa. Entonces ahora la aguja se va a mover hacia abajo. ¿Y qué es lo que va a graficar? Lo que va a graficar es una deflexión negativa, que es la onda S. La onda S. Entonces vean ustedes que ya se graficó el complejo QRS. La activación del ventrículo tiene tres vectores: septal, paredes libres, basal. El vector septal, paredes libres y el basal. Onda QRS. Ese es el complejo QRS de activación del ventrículo. Una vez que eso ha sucedido, el corazón momentáneamente va a descansar después de haberse activado. Entonces ahí tienen los tres vectores. El vector septal, que va de izquierda a derecha, de arriba a abajo. El segundo vector, que es de paredes libres, que es el más importante y el más grande, que va de arriba a abajo, pero de derecha a izquierda, porque el ventrículo izquierdo es más grande. Y finalmente el vector basal. El vector basal. Entonces, una vez que ya todo este ventrículo se ha activado, se ha despolarizado, se empieza, la aguja del galvanómetro ya no se va a mover, porque ya no hay diferencia de voltaje. Lo que va a graficar nuevamente la aguja del galvanómetro es una recta, lo que denomina el segmento ST, el segmento ST, hasta que viene la orden de la repolarización. Hasta que viene la orden de la repolarización. La orden de que el ventrículo se repolarice está dado por un vector que viene de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Entonces, ese vector de la repolarización, de arriba a abajo, de derecha a izquierda, cuando lo proyecto en mi triángulo de Einthoven, lo que va a graficar es un vector que se está dirigiendo a la izquierda, hacia mi brazo izquierdo. Por lo tanto, va a generar una onda hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Y esa es la onda T. La onda T. La onda T. Entonces vean ustedes, en derivada 1, yo les he puesto cómo se genera la onda P, el segmento PR, el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Por eso es que tiene esa estructura. Ahora, como práctica, ustedes lo que pueden hacer es lo mismo, pero usando derivada 2, derivada 3, para que puedan darse cuenta cómo van variando estas ondas, pero prácticamente van a seguir más o menos el mismo patrón. Lo único que tienen que saber cuándo la aguja se mueve hacia arriba y cuándo es hacia abajo, porque eso va a depender en el triángulo de Einthoven cuáles son las normas establecidas. Bien importante para poder ver. Entonces, entiendan ustedes que el nodo sinusal, cuando da la orden,
las aurículas se empiezan a despolarizar y van a generar la onda P. Ya saben por qué se genera esa onda P, por qué es positiva y por qué tiene la forma de un domo. Una vez que la aurícula se ha despolarizado, el estímulo va a pasar a través del nodo AB, generando un segmento de recta, el PR, hasta que finalmente entra las de His, y allí rápidamente el ventrículo se activa. Pero el ventrículo se activa a través de 3 vectores. El primero es el vector del septum, de izquierda a derecha. El ventrículo, el septum, se activa de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y poco a poco después se van a activar los 2 ventrículos, el vector de paredes libres, de ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, pero como el izquierdo es el más grueso, el vector siempre está a la izquierda, siempre va a estar a la izquierda. Y entonces poco a poco así el ventrículo se ha despolarizado, generando la onda Q, la onda R y la onda S. Son 3 ondas que pueden estar ahí. Y bien, una vez que ya este ventrículo se ha despolarizado, poco a poco estos ventrículos empiezan a repolarizar, generando una onda, la onda T. La onda T. Y eso es lo que vamos a tener en un electrocardiograma. Eso es lo que vamos a tener en un electrocardiograma. La onda P, el segmento PR, el complejo QRS, el segmento ICT y la onda T. Hay medidas que eso lo van a tener que hacer en la práctica. La práctica, en realidad, todos quieren tomar un electrocardiograma, lo van a hacer, pero esto es una cuestión técnica. El electrocardiograma se puede registrar y lo puede hacer un técnico, una enfermera o el mismo médico. Lo importante no está en tomar el electrocardiograma en realidad, porque todos tienen dónde va el brazalete derecho, el brazalete izquierdo. Lo que nos interesa más es que lo interpreten. No es tanto querer tomar electrocardiogramas, porque eso es algo técnico. Es bueno que vean cómo se toma un electrocardiograma, eso está bien. Pero la práctica en sí no es tomar electrocardiogramas, es interpretar. Eso es lo que interesa. Entonces ustedes lo que van a hacer es agarrar un electrocardiograma e interpretarlo. ¿Qué debemos evaluar? La onda P, que ya sabemos que corresponde a la activación de las aurículas. El segmento PR, que si bien esto es el tiempo que demora en pasar a través del nodo AB, ese segmento PR internacionalmente nadie lo mide. No tiene sentido medir el PR. Nadie lo mide y no tenemos contra qué comparar porque nadie lo mide. Lo que sí se mide es el intervalo PR. Esa es otra cosa. El intervalo significa la suma de ondas y rectas. El intervalo PR es la suma de la onda P más el segmento PR. Eso sí se mide y esto es importante. No tanto este segmento, que internacionalmente nadie lo mide. Todos miden el intervalo PR. ¿Qué significa el intervalo PR? El tiempo que demora desde que el nodo sinusal da la orden de que el ventrículo se active, el tiempo que demora en llegar esa orden al ventrículo. Eso es lo que interesa. ¿Cuánto demora el ventrículo en activarse después que el nodo sinusal dio la orden? Ese intervalo PR debe medir de 0,12 a 0,20. Eso es lo normal. El intervalo PR debe medir de 0,12 a 0,20. Eso es lo que interesa. ¿Por qué? Porque si el ventrículo se activa antes de 0,12, o sea, la activación del ventrículo es antes de tiempo, antes de 0,12, uno dice ese ventrículo se excita antes de tiempo. A eso se llama síndrome de preexcitación. Cuando una persona tiene un intervalo PR menor de 0,12, uno dice ese ventrículo se está activando antes de tiempo. Eso es una patología. O si se demora en activarse, el intervalo PR dura más de 0,20, 0,24, 0,28. ¿Qué significa? Que hay un bloqueo aurículo-ventricular. Entonces lo que interesa no es este segmento, el PR.
Lo que interesa es el intervalo, que debe ser de 0,12 a 0,20. Si se activa muy rápido, preexcitación. Si se demora en activarse, bloqueo aurículo ventricular. Eso es lo que interesa. Ahora, ustedes dirán, pues, acá debería esto llamarse intervalo PQ, porque esta es la onda Q. Y eso es verdad, debería llamarse PQ. Pero lo que sucede es que el complejo QRS tiene diferentes formas. Acá ustedes lo ven didácticamente QRS, hay otros que son RS, hay otros que son QS, hay otros que son RSR', o sea, hay N formas de representar el complejo QRS. Eso determinaría que algunas veces pongamos intervalo PQ, otras veces pongamos intervalo PR, otras veces intervalo QS, generaría una confusión. Por convención uno dice, el tiempo que demora en activarse el ventrículo independiente de la onda que esté acá, siempre se va a llamar intervalo PR. Siempre se va a llamar intervalo PR. Oiga, pero es onda R, no me interesa, siempre se va a llamar intervalo PR. Siempre. Aunque haya onda Q, haya onda S, siempre se va a llamar intervalo PR. Es por convención, para que no nos confundamos. Muy bien, después tenemos el complejo QRS que indica la activación del ventrículo. La activación del ventrículo. Y que tiene tres vectores, la onda Q, la onda R y la onda S. ¿Cuánto debe medir eso? Hasta 0,10. Después lo que se observa y se describe es el segmento ST. El segmento ST es este segmento. Eso es muy importante para que después cuando hagan clínica, eso interesa para los cuadros coronarios, para los infartos. Por ahora tienen que saber que hay un segmento ST y finalmente la onda T. Tanto el segmento ST como la onda T se describen, pero no se mide. No se mide la onda T, en realidad no tiene utilidad, pero sí se describe. Onda T positiva, onda T negativa, onda T plana, lo que se pide es describir porque ahí está el diagnóstico. Pero los valores prácticamente no son. Y finalmente, lo que se mide, sí, finalmente, es este intervalo QT. Ese es el intervalo QT. Eso lo van a hacer en la práctica. Lo interesante de la práctica, como le digo, es interpretar los electrocardiogramas. Lo que tienen que hacer es interpretar el electrocardiograma. Yo ya les he dado las bases de cómo se genera el electrocardiograma y lo que tienen que hacer ahora es la lectura de un electrocardiograma, que es lo que van a hacer en la práctica. El papel siempre va a basar a una velocidad 25 milímetros por segundo. Cada milímetro que ustedes ven ahí, cada milímetro, ¿cuánto es? Eso es regla de 3 simple. 25 milímetros representa un segundo. 1 milímetro, cada cuadradito pequeño, ¿cuánto es de segundo? 0.04 de segundo. Una regla de 3. 25 milímetros de un segundo. 1 milímetro, ¿cuánto es? 0.04 de segundo. ¿Estamos? Y entonces lo que hacemos es contar los milímetros y lo multiplicamos por 0.04 para que me dé segundos. Es una cuestión que las máquinas también lo hacen, pero ojo, las máquinas se equivocan. No es raro de que las máquinas se equivoquen. Por eso es importante leer el electrocardiograma. Las máquinas ayudan mucho, pero hay que leerlo porque se pueden confundir. Pues bien, esto es lo que van a tener para realizar el electrocardiograma y se van a usar 12 sitios diferentes para evaluar el corazón. El corazón se ve desde 12 sitios diferentes. Vamos a tener 12 derivadas. Entonces, en la práctica, si bien ustedes van a tener oportunidad de tomar el electrocardiograma, lo que interesa, como le digo, no es tomarlo solamente, es una cuestión técnica. La primera vez no lo podrán hacer, la segunda o la tercera ya lo van a hacer porque es algo técnico. Lo importante es poder interpretar el electrocardiograma. Lo que hay que hacer es interpretar el electrocardiograma. Y como ustedes ven, las 12 ondas tienen formas diferentes. Y es que vemos el corazón,
por delante, por detrás, por el lado inferior. Tenemos 12 sitios para verlo. Eso es lo que interesa, interpretar cuando el electrocardiograma es normal, que ese es el objetivo de ahora, o cuando ya no es normal. Eso ya no es el motivo del curso. Acá lo que tienen que aprender es la parte normal. Entender qué significa cada onda e interpretar dichas ondas. Entonces, en un electrocardiograma, la primera onda positiva es la onda P, que indica la despolarización de la aurícula. La primera onda negativa es la onda Q. La segunda onda positiva es la onda R y la segunda onda negativa es la onda S. Y finalmente lo que nos falta es la onda T. Es lo de cualquier electrocardiograma. Entonces, ¿qué representa la onda P? La activación de la aurícula. ¿Qué representa el QRS? La activación del ventrículo. Y la recuperación de la aurícula, la repolarización, por ejemplo, la repolarización del ventrículo es la onda T. La repolarización del ventrículo, la repolarización del ventrículo es la onda T. El ventrículo se activa y el ventrículo descansa. El ventrículo se despolariza, el ventrículo se repolariza. Eso mismo tiene que pasar en la aurícula. La aurícula se activa, se despolariza. Pero también tiene que haber una orden para que la aurícula se repolarice. Pero esa onda nunca lo van a ver. No porque no exista, sino porque está sumergido dentro del QRS. Nunca lo van a ver. Está sumergido dentro del complejo QRS. No es que no exista, existe, porque si no, la aurícula no se repolariza. Tiene que haber orden eléctrica. Pero ¿por qué no se grafica? Porque está sumergido dentro del QRS. Está sumergido dentro del QRS. Entonces, para leer un electrocardiograma, lo primero, la frecuencia cardíaca. En la práctica les van a enseñar cuáles son las reglas para calcular la frecuencia cardíaca. Se utiliza una constante, eso lo van a hacer ya en la práctica. Y después lo que tenemos que hacer es el ritmo. Ese paciente, el nodo sinusal es el que comanda el corazón. Para eso tienen que tener dos criterios. Onda P antes de todo QRS y que el intervalo PR sea constante. Entonces, basado en eso es que ustedes pueden decir si el paciente está en ritmo sinusal o no. Entonces, primero, frecuencia cardíaca, después ritmo. El ritmo si es sinusal o no. Pues bien, entonces van a tener ustedes diferentes ejemplos para establecer si el paciente está en una frecuencia normal, si está en ritmo sinusal o no. Van a tener prácticas sobre eso. Lo que queremos es que aprendan el electrocardiograma normal. Tienen que interpretar el electrocardiograma normal. Después viene calcular el eje eléctrico del corazón. Hay muchas formas de calcular el eje eléctrico del corazón. Nosotros no les vamos a pedir que calculen 30 grados, 45 grados. No queremos eso. Como hay una serie de vectores, nosotros queremos finalmente un vector resultante. El vector resultante es un vector que en condiciones normales va de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Es decir, es un vector que va a la izquierda y abajo. Es un vector que va a la izquierda y abajo. Y entonces calcular el eje de ese vector como ángulo, 30 grados, 40 grados, no es lo más recomendable porque no es el objetivo del curso. Lo que queremos saber es si este vector está en su sitio o no. ¿Y su sitio qué significa? A la izquierda y abajo. Eso es lo único que interesa. Mi vector tiene que estar en el primer cuadrante. ¿Cuál es mi primer cuadrante? A la izquierda y abajo. Si está allí, normal. Si no está allí, yo ya sé que eso es patológico. 30 grados, 45, 60 grados no tiene utilidad. Entonces, por eso es que uno lo que tiene que observar para saber si el vector se dirige a la izquierda o a la derecha, yo solamente tengo que mirar derivada 1. Y si yo quiero ver que se viene abajo o se va hacia arriba, yo tengo que ver solamente AB. O
sea, ustedes lo único que tienen que hacer es mirar dos derivadas. La derivada 1 y la derivada ABF. En la derivada 1, ¿qué es lo que sabe? En derivada 1 ya sabe que si se dirige al brazo izquierdo, el electrocardiograma va a tener una onda positiva grande. Pero si se va al brazo derecho, va a tener una onda negativa. Eso es todo. Mirando rápidamente de uno, ustedes saben, izquierda o derecha. Solamente mirando de uno. ¿Qué más nos falta? ¿Se va hacia abajo o se va hacia arriba? Para eso tengo que usar ABF. ABF, la derivada ABF, mira el corazón desde abajo. Si el vector se viene hacia abajo, deflexión positiva. Si el vector se va hacia arriba, la deflexión va a ser negativa. Eso nada más. Uno tiene que ver esas dos derivadas y con eso ustedes pueden interpretar el electrocardiograma. Entonces, si ustedes tienen los 4 cuadrantes del tórax, normalmente nuestro corazón tiene que estar ahí, a la izquierda y abajo. Pero para que esté allí, en derivada 1 predomina la R y en ABF predomina la R. Si en derivada 1 predomina la R, izquierda, y si en ABF predomina la R, abajo. Eso es todo. Está en su sitio, se acabó. Entonces, cuando uno quiere calcular el eje eléctrico, lo que tenemos que establecer, a la izquierda, derivada 1, predomina la R, sí. ¿Cómo está en ABF? ¿Predomina la R? Bueno, ABF predomina la R, está abajo. A la izquierda y abajo está en su sitio, se acabó. No interesa 30, 45, 60 grados, no. Está en su sitio. Pero si en derivada 1 predomina la S, derecha. ¿Cómo está en ABF? En ABF predomina la R. A la derecha y abajo, segundo cuadrante, ya no está en su sitio. ¿Por qué el corazón se va a la derecha? Probablemente el ventrículo derecho está muy grande. El paciente puede haber nacido en la altura, puede tener enfermedad pulmonar, tiene crecimiento del ventrículo derecho. Eso es lo que interesa, no el ángulo. Si en cambio en derivada 1 predomina la R y en ABF predomina la S, significa que se va a la izquierda y arriba. Está en el tercer cuadrante. No es normal. Y si en derivada 1 predomina la S y en ABF también, significa que está en el cuarto cuadrante. Eso es lo que tenemos que hacer. Ángulos no les vamos a pedir. Lo que vamos a pedir está en su sitio o en qué cuadrante va a estar. Nos interesa que ustedes aprendan que el corazón está a la izquierda y abajo. Y bueno, a través de las precordiales, esto ustedes lo van a hacer en la práctica, van a poder ver ustedes ya el corazón en un plano transversal. Entonces, si ustedes ya calculan la frecuencia, ritmo, eje, ¿qué es lo que viene después? Lo que viene después es esto: medir las ondas. ¿Cómo está la onda P? ¿Está normal o está crecida? ¿Cómo está el intervalo PR? Ya saben que esto dura de 0,12 a 0,20. ¿Se activa el ventrículo antes de tiempo o hay un bloqueo? ¿Cómo está el QRS? ¿Está crecido el ventrículo o no? Se observa y se describe el segmento ST y la onda T. Se observa y se describe, no se mide. Porque ahí están los problemas coronarios y isquémicos. Y finalmente se mide el intervalo QT. Entonces, esa es la manera como interpretar el electrocardiograma. ¿Cómo están las aurículas? ¿Cómo está la activación del ventrículo, o sea, el intervalo PR? ¿Cómo está el ventrículo? ¿Cómo está el segmento ST y onda T que indica isquemia? Y finalmente el intervalo QT. Lo que tienen que hacer es interpretar. Interpretar. ¿Estamos? Eso es el objetivo de la parte teórica y de la parte práctica, que ustedes puedan leer un electrocardiograma normal. Lo patológico lo van a aprender después. Muy bien, con eso terminamos la clase de hoy. El día de mañana la clase es a las 12. Volvemos a